Bueno, buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia La Roca en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas, por favor. Desde hace 3 domingos nosotros estamos enseñando, creciendo en el conocimiento de Dios y hemos estado llevando diferentes temas de los atributos de Dios o aspectos de la presencia de Dios. Vimos la soberanía de Dios. Cuando Dios dice no, ¿no? ¿Se acuerdan que observamos el texto? ¿Qué pasa cuando Dios dice no a todos mis planes, a todos mis sueños? La soberanía de Dios. También hemos visto la fidelidad de Dios, cómo Dios es fiel en todos sus caminos. Hemos estado viendo también en las noches la misericordia de Dios. Hemos visto la justicia de Dios. La próxima semana estaremos continuando con más cosas y aspectos de Dios. Más adelante también estaremos viendo la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, un tema bastante polémico, pero es necesario tocarlo porque está en la palabra de Dios. Pero en esta noche me gustaría hablar acerca del Dios que está presente, o la presencia de Dios, que creo que es el punto clave para la vida del cristiano. La vida del cristiano no depende de su experiencia, no depende sino solamente de la presencia de Dios. Y en esta noche vamos a hablar de este aspecto de Dios, de la presencia de Dios. Por favor, quiero pedirte un favor. En 1 Crónicas 13 pones algo que pueda separar y buscas por favor en tu Biblia 2 Samuel capítulo 6, que es el mismo pasaje, pero dan a luz algunos detalles si los comparamos en paralelo. ¿Ya? 1 Samuel 6 y 1 Crónicas capítulo 13, por favor, que es el pasaje central que vamos a usar. Y 2 Samuel 6. ¿Ya, hermanos? Muy bien. Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos primero ahí, es el pasaje central. Vamos a leer los versículos del 1 hasta... Primera de Crónicas 13, desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 8, por favor. ¿Ya? Desde el versículo, hasta el versículo 14. ¿Ya? Yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Dice así: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes. Versículo 2, por favor, hermanos. Y dice, observa el objetivo en el versículo 3, la meta de David dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ellas. Casi son 50 años acá. Versículo 4, por favor. ¿A quién parecía bien la idea de traer el arca, hermanos? A todo el pueblo. Versículo 5 dice, entonces, observa lo que hizo David, reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios. ¿Dónde se encontraba? En Kiriat Yarim. Ese es un lugar geográfico muy importante. Versículo 6, por favor. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ayo guiaban el carro. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy.
Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Vamos a orar, hermano. Y de pasada te comparto, vamos a orar por dos personas. Bueno, uno es mi tía, se acaba de accidentar acá afuera, ya se ha doblado el tobillo. Y también vamos a orar por la familia del hermano Gerardo Naranjo. Él está bastante crítico en su salud. Tiene un punto bastante delicado en su salud. Si lo operan podría quedar vegetal, eso es lo que nos dicen. Pero esperemos que Dios pueda restablecerlo estos días de salud, que va a estar en unidad de cuidados coronarios, me dijeron. Entonces me gustaría que puedan acompañarme a orar por esto y poder pedirle a Dios por estas personas que están un poquito convalecientes de salud. Él es el papá de nuestro hermano Johan, que nos apoyó en el campamento de jóvenes, ¿no? Los chicos de Colombia, ¿no? Oremos, hermanos. Señor, tu palabra dice que tú estás presente donde hay dos o tres. Eso es suficiente, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el fuerte que ve, el Dios que conoce. Tú eres el soberano de los cielos, el que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú sabes lo que sucede, Señor, hoy, mañana. Tú sabes todos los detalles de nuestra vida, los cabellos de nuestra cabeza. Tú los tienes contados. Señor, en esta noche nos rendimos ante ti para rogar, pedirte, Señor, que puedas interceder y obrar y tocar el cuerpo, Señor, de mi tía. Haz que ella se pueda recuperar de este tobillo, Señor, que se ha doblado ahora. Que ya este tiempo, Señor, pueda descansar ahora mientras todavía espera en ti. Y pedimos también, Señor, por don Gerardo, Señor. Tú sabes, este hombre ha sido un padre para mí, Señor, y ruego por él en esta noche. Ruego por su ánimo, por su corazón, ruego por sus hijos, Señor. Rogamos como iglesia en esta noche por la familia Naranjo. Ayuda, Señor, a estabilizar su ritmo cardíaco, para que si tiene que ser intervenido, tú puedas obrar en los detalles de la cirugía que le van a hacer. Y si no es necesario, Señor, obra en él, para que este tiempo él pueda más todavía de cerca ver tu presencia. Señor, ayúdale a experimentar con gozo esta dificultad que está atravesando. Dale fuerza, Señor, a la hermana Mary. Fortalece con vigor su alma, Señor. Dale fuerzas en la gracia y sostén su ánimo, Señor. Pido, Señor, que des estabilidad emocional a ella, a sus hijos, y ayúdales a comprobar que tú eres un Dios bueno en este tiempo. Te pedimos esto, Señor, porque conocemos, Señor, el que gobierna, el que está en control, que eres tú. Y en esta noche también, Señor, abre nuestro corazón, quita de nosotros todo obstáculo, quizás distracción, quizás, Señor, un afán o quizás una carga con la cual hayamos venido. Capaz también, Señor, una preocupación, un afán, algo que pueda distraernos, que pueda distraer nuestra mente y corazón de este tiempo que es tu presencia. Ayúdanos y habla a nuestro corazón. Ayúdanos a ir a casa reconfortados, que no volvamos iguales, Señor. De nada serviría, Señor, si hemos venido con nuestras necesidades y vamos igual. Señor, queremos acudir a ti para hallar oportuno socorro y a través de tu palabra poder conocer un poco más de ti. Te pedimos esto en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la presencia de Dios. Yo te pedí que pudieras separar ahí estos puntos, ¿ya? La palabra presencia de Dios aparece varias veces en la Biblia y aparece justamente desde el huerto del Edén. Esta es la palabra para describir la presencia de Dios. Son dos palabras, es panim y la palabra pané. Esta palabra tiene este significado, es cara, lo que nosotros normalmente conocemos como el rostro, aspecto, rostro, fachada, favor. Esta palabra es la que más me encantó, el significado, porque cuando alguien oraba a la presencia de Dios, es lo que básicamente estaban pidiendo: Dios, muéstranos tu favor. Pero en el caso de Moisés, por ejemplo, él decía: yo quiero estar en tu presencia, quiero ver tu semblante. Y Dios dijo que no iba a ver su rostro. La palabra presencia aparece en varios pasajes y curiosamente tiene tremendos beneficios. Pero vamos a ver algunos versículos a manera de introducción con respecto a la palabra presencia de Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, ahí en tu Biblia, por favor, sin perder los pasajes que te mencioné. Génesis capítulo 3, el versículo 8, por favor. Génesis capítulo 3, 8, ahí lo buscas conmigo. Si ves la palabra presencia o delante de ti, que es lo mismo,
Ahí lo puedes marcar, subrayar, por favor. Miren conmigo Génesis capítulo 3:8. A ver, lean conmigo, hermanos. ¿Qué dice ahí? Dice, y oyeron la voz ¿de quién? De Jehová. ¿Qué hacía Dios en el huerto, hermanos? Se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, observa lo que hicieron. ¿Qué hicieron, hermanos? ¿De dónde se escondieron? De la presencia de Jehová, Dios, ¿entre dónde? Entre los árboles. Hermanos, es muy significativo Génesis, porque al estudiar la Biblia, tú te das cuenta que Dios siempre quiso habitar con el hombre, siempre. Y esto lo vas a ver desde su misma creación. Ni bien Dios creó al hombre, Dios caminaba con el hombre, Dios tenía una íntima comunión muy estrecha con el ser humano. Pero el pecado acá hizo que, como dice Isaías, hiciera una muralla de separación entre Dios y los hombres. Fue el pecado que excluyó de la presencia de Dios al ser humano. Y por cierto, hermanos, lo que Dios quería desde el principio, un día lo va a hacer al final. Si tú ves las profecías, por ejemplo, de Zacarías, dice que Dios juzgará a las naciones desde Jerusalén. El Hijo de Dios se sentará en el trono y dice, todos congregarán allá. Yo no sé cómo será eso, pero iremos a ver literalmente, carnalmente, la presencia de Jesús. Dios en la carne, Dios encarnado, Dios humanado otra vez. Cristo desea estar con el hombre. La Biblia dice que desde el principio su presencia bendecía al hombre. Por ejemplo, miren Génesis capítulo 24. ¿Recuerdan cuando Abraham iba a morir? O por lo menos ya sabía que estaba viejo y estaba preocupado para que su hijo tenga una esposa en su vida. ¿Se acuerdan que él envía un siervo, que algunos piensan que fue Eliezer, muy probable? Y él le da una recomendación, porque Eliezer decía, ¿y quién voy a buscar para que se case con Isaac? Y el muchacho ya tenía 40 años. Mira el consejo de Abraham, Génesis 24:40, para que veas. Miren, observa en qué confió Abraham, quién guiaría al siervo. Génesis 24:40 dice así, a ver, lean conmigo. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya, ¿qué dice ahí? Presencia han dado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, tomarás para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. ¿Quién iba a acompañar al siervo? La presencia de Dios. ¿Con quién caminó Abraham? Con Dios, su presencia. Por eso uno de los títulos que se le da a Abraham, o una de sus características, es que él es llamado amigo de Dios, porque él andaba en la presencia de Dios. No fue el único en la Biblia, pero hubieron varios personajes. Otro personaje, Génesis 48, miren. Aquí es Jacob el que está hablando, ¿ya? Observa lo que él dice cuando mira atrás en su vida, en retrospectiva, y miren qué llega a identificar de su vida pasada. Génesis 48:15, acá lo vuelve a mencionar. A ver, vengan conmigo y observen, a ver, ¿qué dice el texto? Y bendijo a José, diciendo, el Dios, ¿qué dice Jacob? En cuya presencia anduvieron, ¿quiénes? Mis padres. ¿Quiénes son esos? Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Qué bonito, ¿no? Qué tremendo poder observar que el hombre ya estaba a punto de acabar su vida. Bendice a los hijos de José, Manasés y Efraín, y antes de, parece ser, suspirar, él recuerda algo. Mis padres anduvieron en la presencia de Dios. A ver, yo no sé si te gustaría que un día tu hijo recuerde esto de ti. Mi papá caminó en la presencia de Dios. Se podía oler el olor de Dios en su vida. Podía caminar con Dios. Donde quiera que vayamos, podíamos, o sea, que nuestros hijos un día nos recuerden. Esto que Jacob recuerda de sus antepasados, creo que es pocas veces que lo vas a ver en la Biblia. La presencia de Dios. Ahora, hermanos, sin embargo, Salomón, cuando habló de la presencia de Dios, él dijo así, he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. Muy grande es Dios. Pero la Biblia menciona que la presencia de Dios se manifestaba de diferentes maneras. Por ejemplo, si tú ves el Éxodo, Dios se manifestó en columna de fuego, pero también en una columna de nube en el día. Esa era la presencia de Dios. Si tú ves, por ejemplo, cómo Habacuc, antes de ver todo el desastre que vendría sobre la ciudad de Jerusalén, él hablaba, y también el libro de Nahum dice que Dios cabalga sobre el viento, es decir, que hacía sobre el viento
y Él caminaba a través del viento y Él movía su presencia a través de la tormenta incluso. Cuando tú ves otros personajes, por ejemplo Job, tenía tantos argumentos, tantas preguntas, y Dios parece ser que estaba lejos de él creía eso, hasta que Dios le responde por medio de un torbellino, dice la Biblia. O sea, Dios manifestaba su presencia de diferentes maneras. En el Nuevo Testamento, creo que el nombre más ideal para esto es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel, hermanos? Dios con nosotros, la presencia. Es lo que los discípulos dijeron. Nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, la presencia de Dios. Cristo fue bien sabio, no se lo dijo a Tomás, ¿se acuerdan? O a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, la presencia de Dios. Cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús de noche, ellos reconocieron la presencia de Dios. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué observaron los líderes religiosos en un carpintero? La presencia encarnada de Dios. Y cuando Primera de Juan se escribe, el mismo apóstol Juan, él llega a decir lo que vimos con nuestros ojos y palparon nuestras manos, tocarte al verbo de vida, el pensamiento de Dios hecho hombre, humanado, la presencia de Dios, y habitó entre nosotros. Y la Biblia nos habla mucho de esto, hermanos, la presencia de Dios. Y en esta noche me gustaría, porque creo que hay un buen pasaje para hablar de la presencia de Dios, es el que acabamos de leer en Primera de Crónicas, porque me gustaría ir a este pasaje, ahora sí, en capítulo 13, y ver cuáles son las características de la presencia de Dios. Así que esto nos lleva al segundo punto, la descripción del pasaje. En primer lugar, hermanos, vamos a ver ya la meta de David. Por favor, miren conmigo Primera de Crónicas 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Ya? Observa el anhelo, ¿ya? Observa el deseo de David. Miren conmigo el versículo 1 al 4 del Crónicas 13. Dice así: entonces David tomó consejo con todos los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes nuestros hermanos que han quedado de todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. ¿Qué cosa quería hacer David? Mira el versículo 3, ahí está la respuesta. Y traigamos, ¿qué cosa, hermanos? El arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ¿quién? De ella. Hasta ahí nomás. ¿Cuál era el deseo de David? Miren, hermanos, cuando David acá escribe esto de acá, o se escribe Crónicas, ya no era un fugitivo más. Ya Saúl había muerto. David había sido ungido 3 veces para esta labor, para ser rey. 13 años de fugitivo habían pasado en su vida. Él había tenido ya un choque emocional cuando muere Saúl y muere su mejor amigo llamado Jonatán. Y luego de esto, después de endecharlo, de lamentar, de sepultar, él ve que lo primero en su agenda como rey no es sino la presencia de Dios. Mire, dice acá un texto en el versículo 3 al final, que todo el tiempo de Saúl ni siquiera se preocuparon por el arca. El arca representaba la presencia de Dios, por si no lo sabes, hermano. El arca simbolizaba que Dios estaba con su pueblo. Y el arca era lo que Saúl más ignoró en su reino. Mira, de Saúl se enseña que era un hombre de los hombros para arriba, nadie como él. Dice la Biblia que era de la tribu más pequeña de Benjamín. Sin embargo, cuando él toma el reino, dice la Biblia que él donde quiera que iba era vencedor. Pero había un problema en Saúl. Nunca anhelaba a Dios. Cuando él es confrontado por Samuel, él le dice, Jehová tu Dios, nunca asumió a Dios como su Dios. Y él quería el favor de Dios, pero a su manera. Sin embargo, cuando David toma el lugar de Saúl, Dios aclara algo tremendamente importante de él. Y dice que este hombre sería un hombre conforme al corazón de Dios. Creo que hay muchos adjetivos que definen a David: dulce cantor de Israel, un hombre de bella presencia, el gran guerrero, el hijo de Isaí,
pero creo que lo que mejor define a este hombre, lo que vamos a ver, es que era un hombre que quería estar delante de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Así que la meta de David nos enseña el corazón que él tenía. Lo cual me lleva a hacer una pregunta, hermano. ¿Qué es lo primero en tu agenda? Hazte esa pregunta. Jesucristo lo resumió muy sencillo. Donde está vuestro tesoro, allí está el corazón. ¿Qué es lo primero en tu agenda? David habla mucho de la presencia de Dios en los Salmos. Por ejemplo, él dice, oh Jehová, de madrugada te buscaré. Mi alma espera en ti. Dice, aún como los centinelas a la vigilia de la noche. Parece ser que él metía tanto la presencia de Dios en su subconsciente, que él decía que aún Jehová, dice, bendigo a Jehová porque aún en la noche aconseja mi conciencia, dice así. Qué bonito hasta que tus sueños no sean pesadillas, sino sueñes con la presencia de Dios. David anhelaba ardientemente estar con Dios, era un hombre que quería estar con Dios. Yo creo, hermano, de todo corazón que si David viviera en nuestros días y fuera uno de nosotros aquí, sería que todos los domingos para él fueran todos los días. No habría día ni momento donde él no quisiera venir a la iglesia, a la casa de Dios, porque en ese tiempo buscaban un lugar donde congregar. En aquel tiempo era el tabernáculo. Y en el tabernáculo moraba el arca de Dios. Y el arca de Dios, en Éxodo 25, Dios le dijo a Moisés, harás un arca y allí me declararé a ti. O sea, Dios había puesto este símbolo para manifestar su presencia. Y David, lo primero que va a hacer en su reino es decir, yo no voy a sentarme a gobernar. Yo no voy a dirigir los asuntos del reino, a no ser que Dios sea mi socio, para que lo entiendas. Esto me lleva a pensar mucho, hermano, cómo yo emprendo las cosas. No voy a empezar este negocio a no ser que Dios esté conmigo. No voy a comenzar mi familia, porque si yo no dejo que Jehová edifique la casa, ¿qué dice el texto? ¿Entiendes? La presencia de Dios. Por eso, al leer este pasaje, uno ve que la meta de David era una meta tremenda. Hermano, ¿quién no quiere la bendición de la presencia de Dios en su vida? Todos queremos eso. ¿Sabes que de David, cuando fue hallado, se decía que sabía tocar? Así dice el texto, que era hombre vigoroso, de guerra, hermoso de ojo, rubio, de buen parecer, pero de todas sus características, ¿saben lo que más resalta? Jehová estaba con él, su presencia. La presencia de Dios estaba con David. Y lo cual me lleva a hacer otra pregunta. ¿La gente ve a Dios en nosotros? Porque Pablo dice que nosotros somos cartas leídas ante los hombres. Y donde quiera que vayamos, llevamos el grato olor del conocimiento. ¿Sabes de dónde se deriva el término cristiano? Que la gente confundía a los discípulos con Cristo, porque decían, estos están con Jesús. Son hombres de vulgo, pero podían identificar a las personas, aún en su manera de hablar, que Cristo había resucitado. Ese es el énfasis en todo Hechos, Cristo resucitado. ¿Y cómo sabían que Cristo estaba vivo? Por la presencia tangible en los hechos de los discípulos. Yo, cuando veo este pasaje, hermano, a veces uno tiene que corregir las prioridades en la vida. Y ver qué es primero en la vida. ¿Qué es lo que debe primar en mi vida como hijo de Dios? La presencia de Dios. Y así que vemos acá que la meta de David era una meta tremenda. Ahora, tenemos que aclarar algo, ¿eh? El arca, dice el texto, estaba en Kiriat Yarim. En los tiempos de los jueces y de Saúl, sufrió muchos, hasta partes cómicas en la Biblia del arca. Por ejemplo, los filisteos robaron el arca. Los filisteos querían la presencia de Dios, pero como un augurio o como una cábala, una pata de conejo, como lo conocemos. O sea, lo usaban como una herramienta de buena suerte. Yo creo que hay gente que busca a Dios solo para eso, para que le vaya bien. Para que me vaya bien en mi negocio, para que me vaya bien en mi familia. O sea, ponen a Dios como un amuleto nada más. Los filisteos tenían esta tendencia. Ellos anhelaban la presencia de Dios. Por ejemplo, los filisteos tenían 5 ciudades bien distribuidas, si tú ves en el libro de Samuel. Ecrón, Gat, estaba Ascalón, otra ciudad. Bueno, de Gat era Goliat, por ejemplo. Y en esas ciudades fue llevada el arca de Dios. Fue puesto en el templo de un dios llamado Dagón. A la mañana siguiente, el dios fue despedazado. Lo encontraron
las extremidades fuera de su cuerpo, porque colocaron lo que era símbolo de la presencia de Dios con un Dios pagano. Y los filisteos se llenaron de tumores. Bien gracioso ese pasaje. Por causa de que ratones vinieron por toda la tierra de los filisteos. Algunos piensan que esta es la famosa peste bubónica, que tiene esas características, ¿no? Tumores en el cuerpo. Y los filisteos idearon un carro nuevo. ¿Y saben lo que hicieron? Empezaban a tirarle piedra para que los bueyes se lleven ese carro y el arca de Dios, para que no regrese, porque la presencia de Dios trajo maldición en esa tierra. Es ahí donde llega a parar en un lugar llamado Bet-Semes. Y los de Bet-Semes, cuando ven el arca, abren el arca y Dios mató 50.070 hombres. La presencia de Dios los eliminó. Y Bet-Semes no era del pueblo filisteo, ya era de la región de Israel. La misma presencia trajo mortandad. Por eso este pasaje me gustó, porque lo que David anheló acá no era cosa liviana, hermano. Era lo que más deseaba, lo que más anhelaba. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que yo más anhelo en la vida? ¿Cosas materiales? ¿Tú sabes que hay gente que ha deificado al dinero? Incluso lo han comparado con Dios, porque dice que es omnipresente, está en todos lados. Es omnisciente, conoce bien nuestro estado de ánimo, el dinero. Y es omnipotente, porque la gente dice que puede todo con el dinero. Y a veces hasta cristianos no duermen por algo material, el afán de la vida. En la mañana aprendimos que estos son características de los últimos tiempos, la avaricia, ¿cierto? Y tristemente hoy parece ser que Dios tiene competencia, pero no porque lo tenga, sino porque el cristiano es dado a competirlo. David deseaba de todo corazón la presencia de Dios. Hay muchos salmos que él describe esto. Por ejemplo, Salmo 27 dice con toda claridad, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué bonito. Para contemplar la hermosura de Jehová, su rostro, la presencia, para inquirir en su templo. David habla mucho en los salmos, el Salmo 119 dice, tu presencia supliqué de todo corazón. No me dejes enteramente. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Sabes que se puede descuidar la presencia de Dios en nuestra vida? Y no porque Dios no está, sino por una sencilla razón. Hemos dejado a veces de lado a Dios. Esto pasó en el pueblo de Israel en los tiempos de Zacarías. Mira, dice que el templo no lo acabaron. ¿Y saben a qué se dedicaron? A sus casas artesonadas, se llenaron de lujo y decían, es que no es tiempo para las cosas de Dios, la casa de Dios sobre todo. Y Dios mandó a Zacarías y mandó, mira, vuélvete a tu prioridad, la presencia de Dios, el templo de Dios, la casa de Dios, las cosas del Señor, la agenda del Señor, para que lo entiendas. David tenía este deseo. Sus deseos eran, creo, lo mejor que alguien puede anhelar. Hermano, ¿tienes algo que supere este deseo? ¿Tienes algo por lo cual permanezca eternamente en comparación a tu deseo? No hay comparación. El deseo de la presencia de Dios creo que debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro afán, nuestra meta, nuestro ideal, hermano, la presencia de Dios. Pero esto nos lleva al segundo punto, que es la manera en que obraron para que Dios esté con ellos. Miren conmigo, por favor, el versículo 4. Observen 1 Crónicas, capítulo 13, versículo 4. A ver, lean conmigo. Dice así, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía que bien a todo el pueblo. Entonces, observa lo que va a hacer David acá. David reunió a todo Israel. Observa esto, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios. ¿Desde dónde estaba? Kiriat Yarim. Miren el versículo 6, todo lo pomposo de esta actividad. Subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Yarim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado, es su presencia. Miren el versículo 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. ¿En dónde lo llevaron, hermanos? En un carro nuevo. Ahí nomás. Ya, la pregunta es, ¿qué hizo mal David? Porque, hermanos, lo que va a hacer David acá es revelar que él no quería para Dios algo pequeño, él quería algo grande. Si va a traer el arca de Dios, después de 50 años, tenía que ser una fiesta solemne a Jehová. No era algo pequeño lo que iban a hacer.
2, yo no veo que David se guardó el secreto, lo compartió, ¿con quién dice? Con todo Israel. ¿Está bien? Esto lo que va a hacer acá David fue un gran proyecto para que lo veas. Se invirtió en este proyecto, tiempo, tú vas a ver qué más hizo acá. Dice el versículo 8, ya se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Cómo lo hacían? Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Hizo un culto de alabanza. ¿Te puedes imaginar hacer todo un corso para llevar la presencia de Dios? Y pueblo donde pueblo vaya, todo se escucha. ¿Y qué se escucha? ¿Qué está pasando? Ah, no, esto no es una procesión, es la presencia de Dios, ¿entiendes? ¿Te puedes imaginar toda la inmensidad de esta actividad? David quiso compartir su deseo. Su anhelo fue puro y fue santo, pero dice la Biblia, según el versículo 7, que lo llevaron en un carro nuevo. Y uno se pregunta, ¿de dónde aparece esto? ¿Qué fue lo que hizo mal? A lo que yo veo, hermanos, hay dos serias equivocaciones que hizo David acá. En primer lugar, quiso hacer algo debido de la manera equivocada. Te lo traduzco. David quería acercarse a Dios con métodos mundanos. ¿Saben de quién aprendieron esta experiencia de un carro nuevo o un carruaje nuevo? Los filisteos lo hacían. Los filisteos tenían esta particularidad. Y eso, te lo voy a decir con mucho temor, nos lleva a hacer una pregunta. Cuando yo hago algo para Dios, pueden ser buenos deseos, hermanos. Pueden ser buenas metas. Buenos tus anhelos, los míos también. Pero quizás los métodos que empleamos no son de Dios. Son del mundo. Agarremos el tema que es tan polémico. ¿Qué tal la música hoy en día? Puede ser un problema. Puede ser que aunque yo pongo todo el corazón, el talento, mira todo lo que hizo David, porque este es el tema que brota acá. Sin embargo, los motivos no eran puros. Los métodos que se emplearon no eran los correctos. Y te voy a decir algo, si alguien decía acá, no era el aguafiesta de todos acá. Porque todos, ¿qué dijeron? Amén, dijeron. Esto no era una asamblea pentecostal, hermano, era el pueblo de Israel, para que lo sepas. Y se regocijaban, dice, con todas sus fuerzas. Sin embargo, Dios va a hacer algo acá, va a intervenir, porque las maneras que se estaban haciendo no eran correctas. Voy a hablar ya directamente, muchachos que tocan, cantan. Yo respeto mucho esto y gracias a Dios que Dios está levantando muchachos con mucho talento, pero los motivos deben ser los correctos. Tengo que aclarar eso. Los que enseñamos la palabra de Dios, quizás yo estoy enseñando solo por popularidad. Esto estaba de moda en los tiempos del apóstol Pablo. Dice, algunos predican por envidia y otros por contención. O sea, yo puedo estar predicando para ofender, puedo estar predicando con motivos no puros, y aunque haciendo la obra de Dios, bajo herramientas que no son las de Dios. La carne, pues. Yo puedo incluso orar, y puedo tratar de figurarme en la oración delante de otros solo para aparentar que soy una persona de oración, pero detrás de esto es solo fachada, hermano. Pero mira, de la presencia de Dios no nos podemos ocultar. Él conoce nuestros motivos. La Biblia dice que Jesús conoce lo que hay en el hombre. No tiene necesidad de preguntarle a uno al otro. Él sabe lo que hay en nosotros. Sabe los motivos por cuál le estoy enseñando esto. Sabe los motivos por cuál servimos en la alabanza, cuando salimos a evangelizar, cuando compartimos la palabra de Dios. Sabe los motivos por qué yo vengo a la iglesia. Él lo conoce, hermano. Y te voy a decir algo, en los tiempos de Jesús, muchos agarraron la iglesia como un fin de lucro, como un negocio. ¿Qué me pueden dar? ¿Se acuerdan lo que encontró Jesús en el templo? Se acercaban a Dios, pero su corazón, ¿cómo estaba? Lejos. Porque ¿qué hacían en el templo? Vendían un mercado, hermano. Lo cual me lleva a pensar, tendríamos que también cuidar que nuestra iglesia un día, esto no sea un mercado, ¿no? Que no se confunda un negocio con la presencia de Dios, que es lo más importante. La presencia de Dios. Por eso, ¿qué es lo que un padre podría inculcar más a su hijo? Que tenga un gran talento, que tenga una gran explosión para el evangelio. ¿Saben qué es lo mejor? Camina con Dios. Que se pueda ver a Dios en todo lo que hacemos. David empleó su método
equivocado. Yo creo que aquí está el punto. Por favor, pongan una hoja ahí. Miren conmigo Números capítulo 4. Dios dio correctas instrucciones de cómo transportar el arca. Miren Números capítulo 4, para poder entender por qué pasa lo que pasa en los siguientes versículos. Números 4, observa conmigo el versículo 5 y 6 y luego el versículo 15. Números capítulo 4, por favor. Versículos 5 y 6 primero. Lo leemos ahí. Dice así: cuando haya de mudarse el campamento, ¿quiénes tenían que venir? Aarón y sus hijos. Y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él, ¿qué debían que cubrir? El arca del testimonio. Observen el versículo 6. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul. Y le pondrán, ¿qué dice el texto ahí? Nada se menciona de un carro nuevo para transportarla. Tenían que, mira, Dios fue tan detallado que hasta en la edificación del arca fue bien arquitecto el Señor, porque le mandó a hacer ojales o anillos, que la Biblia lo llama, de oro. Y tenían que atravesar las varas y los hijos de Coat tenían que llevar. Miren el versículo 15 para que vean. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello quienes debían mudar, hermano. Los hijos de Coat, para llevarlos. Pero, ¿qué no debían hacer? ¿Qué dice el texto? Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Y estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. A ver, ¿se menciona algo de llevarlo en un carruaje con bueyes? Por más nuevecito y bacán que sea. No, Dios no quería eso. Dios fue bien preciso cuando se movía el arca. ¿Quiénes los debían hacer? ¿Tenían que echar suerte? A ver, escoger quién estaba disponible. No, ya se sabía qué clase de personas debían ser. No podían ser otras personas, no debía ser otra la manera. Dios dejó establecido cómo debía llevarse la presencia de Dios para que lo sepas. Sin embargo, 1 Crónicas 13, para que vean. Miren el versículo 9. Aquí hay otra cosa que se hizo mal. Primero hizo algo debido de manera equivocada. Miren el versículo 9 de 1 Crónicas 13. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, ¿qué dice el texto de qué hizo, hermanos? Extendió su mano al arca. ¿Para qué la extendió? Para sostenerla, porque los bueyes, ¿qué hacían, hermanos? Tropezaban. ¿Te parece que fue casualidad que tropezaron los bueyes? Yo creo que no. ¿Ves? El deseo es bueno. Su meta era, sin duda, pura. Pero los medios que empleó no fueron los correctos. Quiso la presencia de Dios de manera equivocada. Ahora, de esto hay muchos personajes en la Biblia. Por ejemplo, el mismo rey Saúl, un día quiso el favor de Dios, la presencia de Dios, porque estaba puesto en angustia su alma. Los enemigos venían, el pueblo se le desertaba y en su imprudencia hizo lo que como rey nunca debió hacer, ofreció sacrificio. Y Samuel viene y le dice, has hecho locamente. Esa no es la manera. Usías dice que era un hombre tremendamente famoso, amigo de la agricultura, inventó máquinas para lanzar grandes piedras, las catapultas famosas, ¿no? Y para incluso lanzar saetas. Su fama se extendió porque fue ayudado, dice, poderosamente, tremenda virtud de este hombre. Sin embargo, entró al templo de Dios y ofreció incienso. Entraron los sacerdotes, menor en rango que él, y le dijeron, rey, no te corresponde. O sea, él creyó que porque era el rey podía hacer y deshacer de todo. Y los sacerdotes vinieron y le dijeron, no te corresponde. Y en lugar de agradecer el estorbo que le dieron, se enojó. O sea que están en mi contra. Y se llenó de ira, dice, y en su ira la lepra le brotó. Lo exiliaron. ¿Por qué? Porque quiso acercarse a Dios con métodos y motivos incorrectos. Otro personaje, los hijos de Aarón, dos hombres llamados Nadab y Abiú, encendieron fuego extraño que Jehová no les mandó en su presencia y salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Muy interesante, hermano, porque en la Biblia hubieron personajes que quisieron acercarse a Dios, pero de manera incorrecta, y Dios tuvo que atender bien personalmente con ellos. Esto asusta, pero
cuando se trata de la presencia de Dios, ni por ser David el hombre conforme al corazón de Dios, va a tratar de obviar Dios lo que sucedió. Él, en primer lugar, hizo lo correcto de manera incorrecta. Ahora, antes de pasar a lo que yo veo que hizo mal, porque hay algo acá que estamos pasando por alto, quiero recordarte 2 versículos de Proverbios. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Muchas son las disposiciones del corazón, buenas ideas, buenas metas, buenos anhelos, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. No siempre nuestros motivos necesariamente, la manera que lo vamos a hacer son correctas. Tenemos que ver, Dios, esta es la manera. Yo creo que David pidió consejo a las personas menos correctas. Miren el versículo 1. Aquí está lo que pasamos por alto. Él deseaba la presencia de Dios. Pero ¿cómo comienza el versículo 1? David, ¿qué hizo? Tomó consejo. ¿Con quiénes? Con los capitanes de millares. ¿Quiénes más? De centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea, si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, y ahí está. Miren el versículo para que vean 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien. ¿A quién, hermanos? ¿Y por qué no hubo alguien que dijo, un momento, David, está bien, pero ¿por qué no vemos cómo Dios dice en su palabra que hay que hacerlo? ¿Qué te enseña eso del pueblo? ¿Qué te enseña eso de sus jefes? ¿Qué te enseña eso de esos millares? No eran las personas apropiadas para buscar un consejo de ellos. Si tú ves en Samuel, tú vas a ver que cuando David comienza el reino, tuvo 2 escaramuzas o peleas confrontales con los filisteos. Y cuando él iba a ir, él dice, consultó a Jehová. Y Dios le dijo, ve, porque los voy a entregar en tus manos. Y él fue y los derrotó. A la siguiente vez los filisteos se quedaron picones, ¿y sabes lo que hicieron? Volvieron a atacar. El imperio contraataca, ¿no? Y van a David. ¿Y sabe lo que vuelve a hacer David? Vuelve a consultar a Dios, iré, y ¿saben lo que Dios le dice? Esta vez no vayas. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que cuando se trataba de hacer la guerra y enfrentar a los filisteos, David era muy sensible en buscar el consejo de Dios en sus asuntos militares. Pero cuando se trató de transportar el arca, no le consultó a Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Le preguntó a las personas que no debía. No buscó de Dios. Se amparó en los seres humanos. Y el consejo parecía bien. Como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece bueno. Pero su fin, ¿qué cosa es? Camino de muerte. Y acá vamos a ver lo que es un camino de muerte, ¿eh? Ahorita vas a ver el resultado. 2 cosas hizo mal. Hizo lo correcto de manera indebida, pero pidió consejo a las personas no apropiadas, hermanos. Acá vemos un cuadro de a dónde me refugio yo cuando debo hacer o debo tomar una determinante decisión en mi vida. Algo que va a marcar el rumbo de mi vida. ¿A quién yo acudo? ¿Busco de quién? A veces podemos buscar personas menos apropiadas. David cometió este error. Mira, acá dice que toda la asamblea se regocijaban, iban, era una fiesta por donde quiera que iban. Pero Dios no estaba en todo esto. ¿Te puedes imaginar? Esto me hace recordar a un marino, ¿no? Que el marino, estaban haciendo concurso en la marina y tenían que encallar, sacar el barco de la bahía y después encallarlo en la bahía en menos tiempo. Así que le tocó a un alférez de marina y dice que agarró el... O sea, todos tenían que hacer lo más rápido posible. Y este hombre se había propuesto en hacerlo en el tiempo récord. Así que el hombre apresuradamente sacó el barco, lo sacó a la vía, navegó y entró y lo hizo perfecto. Pero después se le llamó y le dijo, muchacho, lo hiciste todo bien, muy rápido, has superado el récord, pero en tu afán te olvidaste del capitán de la nave, le dice. Y yo creo que hay gente así. Yo creo que podemos hacer esto. Estamos corriendo y cuando vemos, ¿y dónde está Dios? No está en lo que hacemos. No hay una aprobación en lo que hacemos. Podemos asumir que Dios nos ha colocado, podemos asumir que Dios está con nosotros. Y cuando nos damos cuenta, Dios no estaba para nada en nuestros deseos, por más buenos que sean.
Esto es lo que creo que le pasó a David. Su presencia no había aprobado este proyecto, porque no se le consultó. Por eso, hermanos, ¿cómo hago yo las cosas? Mira, no quiero hacer hincapié, pero hoy en día se hace tanto énfasis en la psicología. De verdad. Tanto y se posterga la palabra de Dios. Y yo quiero arreglar mis asuntos frente a un hombre que ni conoce a Dios a veces. Yo recuerdo hace años, hicimos una reunión de jóvenes conjunta y una chica hizo una pregunta, ¿no? ¿Yo puedo tener una consejera que no sea cristiana? O sea, yo me quedé mirando nomás. Pero es una buena muchacha, pero es mi consejera. Dice, los que dejan la ley alaban a los impíos. A los que guardan la ley contienden contra ellos. ¿Entiendes eso? O sea, ¿cuál es el mejor consejo de todo esto? ¿A quién yo acudo? David hizo lo debido de manera inapropiada. Pidió consejo a personas que no debía. Y esto nos lleva a este tercer punto. Observa la presencia y la mano de Dios en este pasaje. Miren el versículo 9 y 10 para que veas. Miren qué Dios hizo en su presencia. Dice así, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. ¿Y qué sucedió, hermanos? Cuando todos estaban, amén, gloria a Dios, qué hermoso, mira todo una alabanza, y miren el versículo, ahí está el aguafiesta, ¿no? Pero ¿sabes quién fue ese aguafiesta? Fue Dios. Miren el versículo 10, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Y qué hizo la presencia santa de Dios, hermanos? Lo hirió porque había, ¿qué cosa? Extendido su mano al arca, y murió allí, ¿delante de quién? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba observando? ¿Quién tenía su presencia en todo esto sin aprobarlo? Dios estaba mirando. Miren el versículo 11, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios en aquel día, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, sino que la llevó a casa, ¿de quién? Obed-edom Geteo. ¿Y saben lo que hizo la presencia de Dios en esa casa? Miren el versículo 14. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-edom, en su casa, ¿cuánto tiempo, hermanos? 3 meses. ¿Y qué sucedió mientras Dios estaba ahí? Bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que ¿qué? Tenía. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Era la misma presencia o no? ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Por qué uno bendice? ¿Es Dios quien hace acepción de personas entonces? Entonces, Dios dice a David, a ti no te voy a bendecir. A este sí, porque este es mi favorito. ¿Así? ¿Esto fue lo que Dios hizo? Mira, hermano, era la misma presencia de Dios. Si no lo ves. Y esa misma presencia que hirió a los filisteos, que descuartizó a su Dios, que los llenó de tumores y ratones, que hizo mortandad y que ahora golpea a Usa, es la misma dulce presencia que bendice la casa de este hombre. ¿Dónde está el problema acá? ¿Qué es lo que está pasando con la presencia de Dios acá? La mano de Dios. Pregunta que te hice hace un momento, ¿tropezaron los bueyes por casualidad? No. ¿Qué Dios había dicho en Levítico? Nadie debía tocar el arca. Pero yo te hago con toda aseveración ya una frase, si tú y yo hubiéramos sido Usa, hubiéramos hecho lo mismo. No, el arca de Dios, ¿entiendes? Dios necesita mi ayuda, ¿no? Y ahí está super bravo y voy a tocar. Porque si a mí no se puede hacer esto, chao. ¿Te puedes imaginar la palabra acá? Furor habla de un golpe. En el libro de Samuel dice Dios lo golpeó. Este es un nombre de Dios acá, es el Jehová Naqué, el Dios que golpea. Y este sí sabe golpear, ¿eh? No es cualquiera. Y Dios tuvo que fulminar a un hombre. Su presencia santa tuvo que hacerlo. Yo creo a veces, hermanos, que deberíamos tener cuidado cómo hacemos las cosas para Dios. Su presencia a veces no se agrada por la manera como lo empleamos. Mira, en el libro de Nehemías hay un pasaje bien intrigante. Es cuando Nehemías dice que vienen los enemigos para confrontarlo a Nehemías. ¿Y saben lo que dice Nehemías? Le dice Nehemías, escóndete en el templo, le dicen a Nehemías. Y Nehemías dice, un hombre como yo, ¿ha de huir? Parece macho, ¿no? Así como yo le hago frente, este pecho se los... Pero no está diciendo eso Nehemías.
¿Saben cuál era la labor de Nehemías? Era copero. No era como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Nehemías estaba contaminado y él dice, un hombre como yo va a entrar al templo de Dios. Mira, que me agarren esto, a que me agarre el Señor. O sea, yo puedo salvarme, Dios me puede salvar, pero si entro a la presencia de Dios de esta manera, yo no creo que mi cabeza esté en juego acá. ¿Entiendes eso? La presencia de Dios fue bien significativa para hombres acá. ¿Se acuerdan el publicano y el fariseo? ¿Cómo se quisieron acercar uno y otro a Dios? ¿Recuerdan esa historia que Jesús contó? ¿Estaban dónde? Ambos en el mismo templo, pero las maneras de ambos eran bien diferentes, muy distantes, ¿eh? Dice que el fariseo estaba delante y decía, Dios, ¿te acuerdas, no? No soy, o sea, se ufanaba de los rangos que él tenía. El publicano estaba detrás, se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y ese fue justificado a su casa antes que el otro. Porque estar delante de Dios no es cuestión de posición, hermano. Es cuestión de actitud de corazón, te lo aclaro. No es la posición que me acerca más a Dios. No son los años de experiencia. No son mis talentos, muchachos. Métanse esto en la cabeza. Es la actitud de vida. Y Jesús arenga la actitud correcta para acercarse a Dios. Eclesiastés dice, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para hablar. Muy llamativo ese texto. Porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Sean pocas tus palabras. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya pronto la obra de tus manos? Dice. La presencia de Dios. La presencia de Dios. David tuvo pesar y actuó como muchos de nosotros. Pucha, Dios no me ha estorbado acá, ya no quiero ya. 3 meses, no quería saber nada del arca. David aprendió a temer la presencia de Dios por una experiencia dura, como muchos de nosotros, hermanos. Hemos aprendido a temer la presencia de Dios a veces por la vía dura. Pero este es el hombre conforme al corazón de Dios. Y en el capítulo 15, yo doy gracias a Dios que el tema no queda acá, es lo que pasó con David con el arca. Algo más pasó. Miren el capítulo 15, por favor, versículo 1, para que vean. Miren lo que hizo el rey David acá. Observen, 3 meses habían pasado. 3 meses sin la presencia de Dios, pero mira qué hizo David. Yo creo que por eso se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Miren el versículo 1. Hizo David también, ¿qué hizo, hermanos? Casa para sí en la ciudad de David. Arregló un lugar. ¿Para qué arregló? Para el arca de Dios. Y le levantó, ¿qué le levantó? Entonces dijo David, el arca de Dios, observa lo que él dice, no debe ser llevada sino por ¿quiénes? Porque a ellos ha elegido ¿quién? Para que lleven el arca de Jehová. ¿Y qué hagan? Le sirvan perpetuamente. Mira el versículo 3. Y congregó David ¿a quién? Otra vez, parece la misma historia, ¿no? Pero los métodos son diferentes, pues. Y congregó a todo Israel en Jerusalén. ¿Para qué? ¿Cuál fue la meta otra vez? Para que pasasen el arca de Jehová en su lugar, el cual le había preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Salta por favor conmigo al versículo 12. Yo creo que acá está la grandeza de este hombre, ¿no? Miren el versículo 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, primer lugar, ¿qué deben hacer? Santificaos, vosotros y vuestros hermanos. Y recién después de esto, ¿qué deben hacer? Pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Ahora mira el 13. A ver, lean conmigo el versículo. Memorízalo si puedes, hermano. Pues por no haberlo hecho así vosotros, ¿qué? Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según ¿qué? Su ordenanza. ¿Cómo es que David llegó a esa conclusión? ¿Cómo llegó David a decir, lo que pasa es que la primera vez que hicimos esto, no lo hicimos como Dios mandó? ¿Saben lo que hizo, creo, David esos 3 meses? Buscó la ley, hizo su devocional. Como todo buen rey que se sentaba al trono y que de su mano tenía que hacer una copia de la ley. Creo que recordó la tarea que debía hacer y empezó a orar. Señor, ¿cómo debo hacer? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Cómo debo hacer esto? Lo hice mal la primera vez. ¿Qué debo yo hacer que hice mal, Dios? Y como dice el libro de los Salmos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Dónde está mal?
Enséñame los errores ocultos, porque todos los tenemos. Líbrame de esos errores ocultos, Señor, ¿qué hice mal? Y Dios, cuando alguien le pregunta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios responde. Y cuando David llega a este capítulo, ¿saben lo que está haciendo Dios con David? Lo está guiando. Dios respondió a David, Dios le dijo, es evidente que en la ley se lo dijo, David, esta es la manera, no la otra. Qué bueno sería preguntarle, Dios, ¿cómo guío a mis hijos? ¿Cómo debo tratar con mi esposa? ¿Cómo debo tratar con este problema en el trabajo? ¿Cómo enfrento esta situación de salud? ¿Cómo le hago frente al porvenir, a los días duros que vienen por delante? ¿Cómo le hago frente a esta situación académica, muchachos? Dios, ¿qué debo yo hacer? La Biblia dice, el que tiene falta de sabiduría, pida a Dios, pida a Dios. Dios es un Padre pródigo, dice, el cual da abundantemente y sin reproche será dada. Pero como dice el Señor, no tenéis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal, ¿para gastar en qué? En un deleite personal. Pero acá David insistió con la presencia de Dios y es evidente que le preguntó a Dios y Dios le respondió. Y su conclusión es, ahora voy a enseñar a otros, no lo hicimos bien la primera vez, lo hicimos mal. Es lo que Eliú dice en el libro de Job, enséñame tú lo que yo no veo. Y si yo hice mal, no lo haré más. Qué buen consejo. Enséñame tú, estoy dispuesto a que me aconsejes qué estoy haciendo mal. Y si lo hice mal, no lo haré más. Se acabó. Se acabó el problema. Sin embargo, veo acá a David muy sensible. Pero lo que más me gusta de todo este pasaje, miren el versículo 26. Miren la primera expresión. A ver, lee conmigo, ¿qué dice ahí? Y ayudando, ¿quién? Dios a los levitas. A ver, repite conmigo en voz fuerte, ¿qué dice ahí? Y ayudando, ¿quién? A ver, repite otra vez conmigo. ¿Y qué dice ahí? Y ayudando, ¿quién? Dios. A ver, te hago una pregunta. ¿Quién estorbó la primera vez? La presencia de Dios. Y ahora, ¿quién está ayudando acá? Dios. ¿Es el mismo Dios? Sí, hermanos. ¿Es el mismo Señor? Sí, es el mismo Señor. ¿Le está dando otra oportunidad a David? Sí. ¿Aprendió David? ¿Aprendió o no aprendió? Sí, así que dale un aplauso para él. Aprendió la lección, David, por fin. ¿Entiendes este pasaje? ¿Saben que es el mismo Dios? Entonces uno se hace una pregunta al leer ambos aspectos de Dios. ¿Cuándo ayuda la presencia de Dios? Cuando algo se hace, cuando es debido a la manera correcta, con los motivos correctos. ¿Y cuándo estorba la presencia de Dios? Cuando algo se hace con una buena meta, pero con los motivos y métodos inapropiados. Es el mismo Dios, es su presencia. ¿Nunca te ha pasado que a veces Dios te ha estorbado en algo? ¿Que Dios te ha tenido que frenar en algo? ¿O que nos ha tenido que jalar la oreja en algo? Pero después a veces ¿no te ha pasado que Dios te ha guiado en algo? Por eso al terminar este estudio me gustaría dar 3 conclusiones debido a que Dios está presente. En primer lugar, nos examinará y nos corregirá. ¿No fue eso que la presencia de Dios hizo con David? Debido a la presencia de Dios, Él nos va a examinar, Él nos va a corregir. Como te dije en el Salmo 139, que creo que es el salmo más sublime de la presencia de Dios, donde David dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, tú estás. ¿Y qué dice el siguiente parte? Si en el Seol, la palabra es infierno, hiciere mi estrado, ¿quién está ahí? Cuesta decirlo, pero en un sentido está Dios ahí. Si me remontare al fondo del mar, está ahí Dios. En lo profundo de la tierra, en la noche, en la oscuridad, Dios está ahí. Pero ese salmo comienza diciendo, Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Y saben cómo termina? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. La presencia de Dios nos examina y nos corrige. Esa es la misma presencia. Debemos dar gracias a Dios que esa presencia, mira, la Biblia dice, sus ojos son como llamas de fuego. Purifican todo. Él puede ver más allá. Y curiosamente Hebreos, el autor, ¿saben lo que dice? Que delante de su presencia todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Su presencia. Su presencia. Hermano, Él sabe nuestros motivos. Sabe nuestros sueños. Sabe nuestros fracasos. Sabe nuestro afán, nuestro pesar, nuestras luchas. Sabe nuestros conflictos internos. Él lo sabe.
Él lo sabe, alégrate de eso. Y Él, en su inmenso conocimiento, Él nos va a examinar y Él nos va a corregir. Él se ve obligado a hacerlo hasta que sea formado Cristo en nosotros. Segundo principio que yo veo de este pasaje, debido a que Dios está presente, nos va a instruir y también nos va a probar. Miren Salmos 17. Acá hay un salmo que él escribe y usa una expresión muy particular para lo que le pasó acá. Salmos 17, por favor. Miren el versículo 2. Salmos 17, 2. Observen conmigo, por favor. Salmos 17, 2 dice así: de tu presencia proceda, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? De tu presencia proceda, ¿qué? Mi vindicación, mi corrección. Y vean tus ojos, ¿qué cosa? ¿Alguna vez has escuchado la frase, esta noche me voy a reivindicar? Dice, ¿no? Ya, eso es lo que Dios está haciendo. ¿Cómo lo hizo Dios? Con su presencia. ¿Quién lo dice? David. Creo que esto se apropia bien para el texto que estamos viendo que pasó, ¿no? ¿Quién lo instruyó y quién lo aprobó? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Él buscó sin duda alguna el favor de Dios. Pero en tercer lugar y último, su presencia nos encaminará y nos ayudará. ¿Qué dice en el capítulo 15 mientras llevaban el arca, ahora sí con motivos correctos? ¿Se acuerdan qué dice el texto? ¿Ayudando quién? Dios. ¿Ayudando quién? Dios. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Tú no quieres eso en tu vida? Yo lo deseo de todo corazón. Que Dios me ayude en lo que hago. Porque te aconsejo que si estás emprendiendo una buena labor para Dios, tienes un sueño, un anhelo, busca a Dios de socio, hermano. De verdad, te lo digo en el buen sentido. Que Dios esté de tu lado, como dice David, a Jehová he puesto siempre delante de mí, que su presencia esté conmigo. Y esa presencia lo encaminó y lo ayudó, dice, ayudando Dios. Qué bonita expresión. Pero a veces podemos ver que Dios no nos ayuda en nuestra vida. Quizás porque hay algo que estamos haciendo mal. Pero Él quiere ayudarnos, como lo hizo con David. Pero Él tuvo que aprender esta lección. Ayudando a Jehová. Ayudando a Jehová. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Este pasaje era un gran desafío para David o no? Sí. Quiero hacerte una pregunta entonces. ¿Estás teniendo desafíos en tu vida? ¿Dios te está desafiando a algo en la vida? ¿A hacer algo más para Él? ¿Saben qué he comprobado en estos años de mi vida? Que el liderazgo no es cuestión de experiencia, no es cuestión de capacidad. ¿Saben cuál es el factor común, clave de un liderazgo bueno? La presencia de Dios. Te voy a refrescar la memoria. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando Dios le dijo a Moisés, ve y libera a mi pueblo. ¿Te acuerdas cómo peleó Moisés con Jehová? ¿Te acuerdas que en Éxodo 3:12 Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo? Suficiente, Moisés, yo voy a estar contigo. Cuando él tiene que pasar el mando a Josué, ¿saben lo que aprendió en esos restos de sus años Moisés? Lo llama al joven Josué, le pone las manos, ora por él y dice, muchacho, Jehová va delante de ti. ¿Qué aprendió en esos años de liderazgo Moisés? Que la clave del liderazgo, porque a veces hoy se ve cómo traer gente a la iglesia, cómo hacer más bonita el templo, el culto, todo. Mira, en un momento, hermano, la presencia de Dios es lo mejor que puede pasar. Es la clave del liderazgo. Y Moisés lo aprendió esto y se lo va a transmitir a Josué. Jehová va delante de ti. ¿Saben qué le dijo David al ceder el reino a su hijo Salomón? Jehová va delante de ti. Dios estará contigo. Si tú le buscares, Él te reconocerá. Pero si tú le dejares, Él también te va a dejar. La presencia de Dios. ¿Te acuerdas de Gedeón? ¿Recuerdas a este hombre? Varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. Yo me puedo imaginar a Gedeón, ¿no? ¿Yo? Sí, tú. Yo voy a estar contigo. ¿Recuerdas a Jeremías? Ve y anuncia mis palabras y este pueblo ni te va a escuchar. Qué triste para un predicador no tener una buena audiencia, ¿no? Este pueblo te va a agarrar mal y todo lo que le hicieron. Pero ¿saben lo que Dios le prometió desde el primer capítulo? Yo voy a estar contigo. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Su presencia nos va a ayudar en los desafíos que tenemos por delante, hermanos. Su presencia, y uno dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Anhela la presencia de Dios. Pídele a Dios que su presencia esté contigo y su aprobación y su favor.
Es lo mejor que podemos anhelar, que ese sea nuestro objetivo principal en la vida, sea lo que hagamos para Él, su presencia. Y sí que su presencia ayuda. Todos tenemos gente que han sido de una tremenda influencia en nuestra vida, ¿cierto? Hombres y mujeres que han sido un impacto para nosotros. Y yo repito esto, porque si hay una persona que estos últimos 5 años ha impactado mucho en mi corazón, es el pastor Jeremiah, ¿no? La que cuenta es su esposa Dana, que ellos se fueron, dice, al bosque, querían pasar unos días en familia. Ella cuenta cuando eran pequeños, ¿no? Con sus hijos todavía, antes que se casen. Previo a esto, el pastor dice que había tenido un infarto, ¿no? Y dice que al concluir esos días empezaron a hablar en la noche y ella dice que él le dice a su esposa querida, hemos tenido unos días increíbles acá, pero te voy a pedir un favor, le dice, siento que el pecho me aprieta y el brazo me duele, te voy a pedir que agarres el carro y me lleves al hospital, le dice. Y ella cuenta que no sabía cómo salir del bosque. Y los niños diciéndole, por aquí esto, mamá, por acá, y ella se volvió como loca, cuenta, ¿no? Al final encontró el camino y se fue. Llega al hospital y ella dice, hasta que llegué al cuarto famoso de la soledad frío, el cuarto de espera. Para ella parecían 3-4 horas, pero solamente habían pasado 20 minutos. Cuando sale una enfermera y le dice, o la doctora y le dice, mire, su esposo tiene una frecuencia cardíaca muy acelerada y no sabemos la razón y no conseguimos regularlo. Le aconsejamos que vaya a traer, porque había traído su tienda, ¿no? De esos carros rodantes, o casas rodantes, tráigalo. Y cuando ella va a salir, empieza a llover. El carro se le atasca, la llanta se le... ya. Y no había quien le ayude. No sabía qué hacer ella. Y justo para un auto, ¿no? Y baja un hombre y le dice, señora, creo que Dios me ha dicho que en esta noche usted necesita mi ayuda. Era un mecánico. Y le ayudó a cambiar la llanta. Y luego ella va al hospital, porque el esposo, el pastor Jeremiah, no podía salir de ese trance. Y ella se sentía sola, ella tuvo que enviar a sus hijos con familiares. No sabía, dice ella, qué hacer. Me sentía tan sola en la vida. Deseaba a alguien. Y dice que vino una pareja. Y era una familia que eran de Carolina del Norte, de Raleigh, básicamente. Y le dijeron, usted es dona, ¿verdad? Dios nos ha enviado porque nos ha dicho que usted necesita ayuda. Es cosa bien rara. Y ella dice lo siguiente, nunca antes había visto la presencia de Dios tan cerca en mi vida. Dice que lágrimas brotaron de sus mejillas. ¿Y saben cuáles fueron sus palabras finales, hermanos? Dios no es un Dios allá, es un Dios acá. ¿Entiendes eso? Dios no es Dios allí, es Dios aquí. Su presencia quiere estar con nosotros, pero debemos hacer lo que es debido, como Él lo quiere, bajo los motivos correctos. ¿Tú anhelas eso, hermano? Quizás tú estás aquí y todavía no entiendes quién es Jesús. ¿Sabes cuál es la condenación más terrible? El infierno. ¿Y sabes lo que dice la Biblia del infierno? ¿Cuál es la característica principal del infierno? No es la llama de fuego, no es el gusano, dice que estarán excluidos lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Porque rechazaron la presencia encarnada, Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros los pecadores, quien pagó por nuestros delitos, porque nuestros pecados nos hizo alejarnos distantemente de su presencia santa. Por eso no heredamos el cielo, a no ser que Dios hizo algo. Y no fue el hombre que inventó esto. No fue ocurrencia humana o de una religión. Dios se hizo hombre. Caminó entre nosotros. Su presencia vino a hacerse hombre. Se hizo y tomó forma de hombre y de siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Su presencia caminó. Él caminó entre nosotros. Hizo grandes cosas, pero su propósito fue ir a la cruz. Y allí en la cruz pagó nuestros delitos y nuestros pecados. Al tercer día, con el poder de Dios, Dios Padre lo levantó y su presencia hoy está en todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Porque en esta noche debes saber algo, que hay dos maneras en cuanto a la presencia de Dios. O lo aceptas o le rechazas. ¿Cómo es eso de rechazar? Yo conozco a Dios, Dios está en todos lados, te aclaro algo. Israel, la nación de Jesús, Él vino a lo suyo y los suyos
no le recibieron, rechazaron la presencia de Dios, a pesar que sabían quién era, lo identificaron, no quisieron la presencia de Dios, dijeron, este es el heredero, matémosle y quedémonos con la viña. Por eso la Biblia dice, incluso en la cruz dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Maldijeron su propia generación. Pero la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, estos son hechos, tienen el derecho a la potestad, no de hombres, sino del mismo dedo de Dios, ser llamado hijo de Dios. Y si somos hijos, Él no se avergüenza de ser Dios de nosotros hoy. Gracias a Dios por eso. Porque su presencia lo hace habitar a través de su Espíritu. Dice, no os dejaré huérfanos, me voy un tiempo, pero yo voy a estar con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su presencia, hermano. Y eso es lo que creo que desearíamos más, que cuando gente venga a nuestra iglesia, vayan a nuestras familias, nos conozcan en la calle, digan, tú eres diferente, pero no por lo que muestras, sino porque Dios está allí. ¿Se acuerdan de José en la cárcel? El jefe, el carcelero decía, Jehová estaba con él. Hombres paganos identificaron la presencia de Dios. Potifar, un hombre que ni conocía a Dios, lo pudo conocer por el testimonio de José, un sirviente, porque decía que Jehová, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar, la presencia de Dios. Y su presencia es lo mejor que podíamos anhelar. Quizás de apuntar en nuestra agenda, ¿qué es lo primero? La presencia de Dios. Y en esta noche, si todavía Dios no está en tu vida, ven a Cristo por la fe. Tienes que creer, arrepentirte de tus pecados y su presencia estará para siempre contigo. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos, por favor.